Ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenido, bienvenida sea Panas a una transmisión más leyendo la biblioteca de la medianoche, siendo esta la cuarta transmisión. Así que si es la primera vez que te encuentras por este canal, por estos lares, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho, que hemos realizado juntos. Si ves alguna lectura que te llame la atención siempre y cuando no tenga la lápida, solo dale clic y te traerá hacia la playlist de YouTube con todas las partes que conforman dicha narración. Y pues a ver, si estamos leyendo esto en vivo, pues lo vamos a estar alimentando conforme lo estemos leyendo. Pues bueno, cuarta transmisión, capítulo número 22, se titula La vida de éxito. Así que vamos a ello. Esto es la biblioteca de la medianoche. La vida de éxito. Había estado durmiendo. Venía de una nada profunda, desprovista de sueños de ningún tipo y ahora, gracias al timbrazo de su móvil, estaba despierta y no sabía dónde. El reloj del teléfono indicaba las 6:30. El resplandor de la pantalla le permitió localizar un interruptor de la luz junto a la cama. Encendió y se dio cuenta de que estaba en lo que parecía una habitación de hotel. Era bastante lujosa, pero de un lujo soso, de corporativos tonos azulados. De la pared colgaba un cuadro de cierto gusto, una manzana en un estilo pseudo-abstracto, sucedáneo de Cézanne, o quizá fuese una pera. En la mesilla de noche había una botella de cristal de forma totalmente cilíndrica, medio vacía, y una bandeja sin empezar de galletitas de cortesía, unos cuantos papeles impresos, engrapados, una especie de horario o algo así. Le echó un vistazo. Programa para Nora Sid, Dama de la Orden del Imperio Británico, discurso inaugural, Gulliver Research, inspiración para el éxito, conferencia de primavera. 8:45. Priya Nabulari, Gulliver Research y Rory Longford, discurso Celef y J, la recogerán en el recibidor del Hotel Intercontinental. 9 en punto. Prueba de sonido. 9:05. Prueba técnica. 9:30. La señora Sid esperará en el área VIP o presenciará, si así lo desea, la alocución del primer conferenciante desde el patio de butacas. J.P. Blitt, creador de la aplicación MeTime y autor de Tu vida, tus plazos. 10:15. La señora Sid pronunciará su discurso. 10:45. Turno de preguntas. 11 en punto. Encuentro con el público. 11:30. Cierre. Nora Sid, Dama de la Orden del Imperio Británico. Inspiración para el éxito. Así que de hecho había una vida en la que triunfaba. Vaya, ¿quién lo habría dicho? Se preguntó quién sería ese J y el resto de las personas con que debía encontrarse en el recibidor del hotel. Dejó en la mesilla de noche los papeles y se levantó. Tenía mucho tiempo por delante. ¿Por qué habría puesto el despertador a las 6:30? Quizá nadaba todas las mañanas. Eso tendría sentido. Apretó un botón y las cortinas se descorrieron automáticamente con un zumbido grave. Al otro lado del vidrio aparecieron una extensión de agua, edificios altos y una cúpula blanca, la del O2 Arena de Londres. Jamás se había visto esa parte de la capital desde esa perspectiva, la City y Canary Wharf desde 20 pisos de altura. Fue al baño, baldosas beige, gran cabina de ducha, esponjosas toallas blancas, y se dio cuenta de que no sentía su malestar habitual de las mañanas. Un espejo ocupaba la mitad de la pared del lavabo. Su propia imagen le cortó el aliento. Tenía un aspecto tan saludable que le dio risa y rió. Saludable y fuerte. Y en esta vida tenía, eso sí, un gusto pésimo por los pijamas. El que llevaba era de cuadros verdes y mostaza. El baño era enorme, lo suficiente como para echarse al suelo a hacer flexiones. 10 seguidas, hasta abajo, sin apoyar las rodillas y sin perder siquiera el aliento. Luego hizo una plancha y lo intentó también con una sola mano, luego con la otra, notando apenas un leve temblor muscular. Luego hizo unos cuantos burpees, sin problema ninguno. ¡Guau! Se puso de pie y se palmeó el vientre, duro como una piedra. Recordó lo fácilmente que empezaba a resollar en su vida raíz. Bastaba con subir una calle empinada. Técnicamente, así era el día anterior. No se había sentido así de en forma desde su adolescencia. De hecho, era probable que jamás hubiera estado tan en forma, tan fuerte. Desde luego que no. Buscó en Facebook Isabel Hirsch y descubrió que su antigua mejor amiga, estaba viva y viviendo en Australia, lo que le alegró mucho. No le importó que no fuesen amigas ni siquiera en esa red social,
pues muy probablemente en esa vida Nora no había estudiado en la Universidad de Bristol, y aunque hubiera estudiado en esa universidad, no habría hecho la misma carrera, desde luego. Resultaba bastante aleccionador comprobar que aunque esa Isabel Hirsch no hubiese llegado a conocer a Nora Sid, su vida la había llevado por los mismos derroteros que en la vida a raíz de esta. Buscó también a Dan. Al parecer estaba, felizmente, casado con una profesora de spinning llamada Gina Lord, de soltera Sharp. Se había casado en Sicilia. Nora buscó entonces Nora Sid. Su página de Wikipedia, informaba de que, en efecto, había competido en los Juegos Olímpicos 2 veces. Se había especializado en estilo libre. Había ganado una medalla de oro en 800 metros en ese estilo, con un tiempo alucinante, 8 minutos 5 segundos, y se había hecho también con una medalla de plata en 400 metros. Eso había ocurrido cuando tenía 22 años. Había ganado otra medalla a los 26 como miembro del equipo de relevos 4%. Lo que le pareció absolutamente inverosímil fue que había ostentado durante un breve periodo de tiempo el récord mundial de los 400 metros libres, tras ganar una prueba en los campeonatos del mundo de natación, después de los cuales se retiró de la competición con 28 años. Al parecer trabajaba para la BBC como comentarista en competiciones de natación. Había aparecido en un concurso de televisión relacionado con el deporte. Había escrito una biografía titulada Nadando Libre, y ocasionalmente trabajaba como entrenadora adjunta del equipo británico, y le sobraba tiempo para nadar 2 horas diarias. Entregaba un montón de dinero a causas benéficas como la Asociación contra el Cáncer Marie Curie, y había organizado una prueba de natación en mar abierto en torno al famoso muelle de Brighton para recaudar fondos destinados a la Sociedad de Conservación Marina. Tras retirarse del deporte profesional, había atravesado 2 veces el Canal de la Mancha a nado. Había un enlace a una charla TED que había dado sobre el valor de la resistencia en el deporte, en los entrenamientos y en la vida. Tenía más de 1 millón de reproducciones. Puso el video y le dio la impresión de estar viendo a otra persona. Esa mujer se sentía muy segura de sí misma y se manejaba a la perfección sobre el escenario. Mantenía una postura erguida y sonreía de manera natural al hablar. Lograba hacer sonreír a la audiencia e incluso sentir en señal de aquiescencia, reír o aplaudir en los momentos clave. Jamás imaginó llegar a convertirse en alguien así. Trató de memorizar todas las cosas que esta otra Nora hacía frente al público, pero se dio cuenta de que no había manera de que pudiese imitarla. La gente resistente no está hecha de una materia distinta a la del resto, se oyó decir. La única diferencia está en que se proponen objetivos claros y tienen la determinación firme de cumplirlos. La resistencia es fundamental para mantenerse concentrado en una vida plagada de distracciones. Consiste en la capacidad de no dejar de lado una tarea cuando tu cuerpo y tu mente están al límite. Es la capacidad de mantener la cabeza gacha y seguir nadando por tu calle, sin mirar a los lados, sin preocuparte de si alguna otra nadadora te está rebasando. Pero, ¿quién diablos era esa mujer? Movió la regleta del video hacia adelante. Esa Nora desconocida seguía hablando con la seguridad de una Juana de Arco de la autoayuda. Si te propones convertirte en algo que no eres, fracasarás siempre. Tu objetivo debe ser convertirte en ti misma. Tu objetivo debe de ser mirar, actuar y pensar como tú eres. Tu objetivo es ser la versión más fidedigna de ti misma. Abraza ese ego, esa mismidad. Respáldala, ámala, trabaja mucho en ella. Y no lo pienses 2 veces cuando la gente se ría de ella o la ridiculice. La mayor parte de los chismes son envidia camuflada. Mantén la cabeza gacha, pero no dejes de nadar. Trabaja tu resistencia y sigue nadando. Sigue nadando, masculló Nora, haciéndose eco de esa otra Nora y preguntándose si el hotel tendría piscina. El video terminó y un segundo más tarde su teléfono empezó a vibrar. Apareció un nombre en la pantalla. Nadia. Ella no conocía a ninguna Nadia en su vida raíz. No tenía ni idea de si a la Nora de esa vida ver ese nombre le habría hecho ilusión o le habría causado felicidad o si le habría hundido en la desesperación y el temor. Solo había una manera de averiguarlo. ¿Hola? Cariño, dijo una voz que no reconoció. Era cercana pero no precisamente cálida. Tenía un poco de acento, quizá ruso. Espero que estés bien. Hola Nadia, gracias, estoy bien, sí, en el hotel, preparándome para el discurso. Trató de adoptar un tono alegre. Ah, sí, el discurso. 15,000 libras por una charla. Suena bien. 15,000 libras. Sonaba locura, más bien.
Se preguntó cómo conocía ese dato esa tal Nadia. Ajá. Joe nos los ha contado. ¿Joe? Sí, bueno, escucha. Necesito hablar contigo en algún momento sobre el cumpleaños de tu padre. ¿Cómo? Estoy segura de que le encantaría que subieras a vernos. Notó cómo el cuerpo se le enfriaba y se le aflojaba de golpe, como si hubiera visto un fantasma. Recordó el funeral de su padre. Recordó estrechar a su hermano mientras lloraban el uno en los brazos del otro. ¿Mi padre? ¿Mi padre? ¿Mi padre que había muerto? Pensó. Acaba de entrar. Estaba en el jardín. ¿Quieres hablar con él? Aquello era absolutamente inesperado y demoledor. Esa era una pregunta que no podía hacerse con el tono informal que estaba usando aquella mujer, como si no significara nada. ¿Qué? ¿Quieres hablar un momento con papá? A Nora le llevó un momento reaccionar. Sintió de repente que perdía el equilibrio. Yo... apenas podía articular palabra, ni tampoco respirar. No sabía qué decir. Era todo absolutamente irreal, como un viaje en el tiempo, como si hubiera retrocedido 2 décadas. No le dio tiempo a dar una respuesta. Lo siguiente que oyó decir a Nadia fue: «Se pone». Nora estuvo a punto de colgar. Quizá debería haberlo hecho, pero no. Ahora que sabía que existía la posibilidad, necesitaba imperiosamente escuchar la voz de su padre de nuevo. Primero oyó su respiración, y luego: «Hola, hija, ¿cómo estás?». Sin más, una pregunta informal, general, cotidiana. Era él, su voz fuerte y su forma de hablar entrecortada y seca. Le sonaba quizá algo debilitada, más suave, una voz envejecida a 15 años. «Papá», dijo Nora. Su voz era un susurro de sorpresa. «¿Eres tú? ¿Estás bien, Nora? ¿No tienes buena cobertura? Si quieres hacemos videoconferencia, si tienes wifi». Videoconferencia, verle la cara. No, por favor. Eso era demasiado. Aquello estaba siendo ya demasiado. La mera idea de que existiera una versión de su vida en la que su padre vivía, en una época en la que ya existía la videoconferencia, era demasiado. Su padre pertenecía a la época del teléfono fijo. Cuando murió apenas empezaban a manejarse medios de comunicación revolucionarios como el correo electrónico o los mensajes de texto. «No», atajó ella. «Sí, tengo cobertura. Es que estaba pensando en otra cosa. Tengo la cabeza en otro lado, perdona». «¿Cómo estás, papá?» «Bien. Llevamos a Sally al veterinario ayer». Dio por hecho que Sally era un perro. Sus padres no habían tenido nunca perro ni ningún animal de compañía. Cuando era pequeña, Nora había suplicado que se hiciesen con uno, perro o gato, pero su padre siempre había argumentado que te atan demasiado. «¿Qué le pasa?», preguntó Nora, tratando de sonar natural. «Las orejas, otra vez. Esa infección no termina de irse». «Oh, vaya», repuso Nora como si conociera perfectamente a Sally y sus fastidiosas orejas. «Pobre Sally». «Te quiero, papá. Solo quería que lo supieras». «¿Estás bien, Nora? Te encuentro un poco emotiva». «Es que nunca te lo... como que no te lo digo lo suficiente, papá. Quiero que sepas que te quiero. Eres un buen padre. Y que si en otra vida, no sé, hubiera dejado de nadar, me habría arrepentido para siempre». «¿Nora?». Se sentía torpe y no quería preguntarle nada, pero tenía que hacerlo. Empezaron a emerger preguntas de su boca como de un geyser. «¿Estás bien, papá?». «¿Por qué no iba a estarlo?». «Pues, no sé. Hace un tiempo te quejabas de dolores en el pecho». «No los he tenido desde que me recuperé. Han pasado años». «Te acuerdas de cuando me dio por cuidarme, ¿no? Es lo que pasa por juntarse con olímpicas. Recuperé la forma que tenía cuando jugaba al rugby, más o menos. Y son ya 16 años sin beber. El médico dice que tengo el colesterol y la tensión muy bien». «Sí, claro. Me acuerdo cuando empezó a darte por lo sano». Y entonces se le planteó otra pregunta. No tenía ni idea de cómo formularla, así que la soltó a bocajarro. «¿Cuánto tiempo llevan Nadia y tú juntos exactamente, papá?». «¿Estás teniendo problemas de memoria o qué?». «No, bueno, a lo mejor sí. Es que he estado pensando mucho sobre la vida últimamente». «¿Te ha dado por filosofar?». «Bueno, es lo que estudié». «¿Cuándo?». «Nada, ya te hablaré de eso. Es que no me acuerdo cuándo se conocieron Nadia y tú exactamente». Nora oyó un suspiro incómodo al otro lado del hilo. Su padre adoptó un tono levemente lacónico. «Ya sabes cómo nos conocimos. ¿A qué viene todo esto? ¿Es lo que estás viendo con tu terapeuta? Porque ya sabes lo que opino al respecto de eso». «Tengo un terapeuta».
Lo siento, papá. No, no pasa nada. Solo quiero cerciorarme de que estés feliz. Pues claro que lo estoy. Mi hija es campeona olímpica y por fin he encontrado al amor de mi vida. Y te estás volviendo a ser la de siempre. Emocionalmente, me refiero, después de lo de Portugal. Nora se preguntó qué habría ocurrido en Portugal, pero le acuciaba otra pregunta. ¿Y mamá? ¿No fue mamá también el amor de tu vida? Lo fue, pero las cosas cambian. Nora, vamos, hija, ya eres adulta. Yo... Nora puso en manos libres y buscó de nuevo el artículo de Wikipedia que hablaba de ella. Ahí encontró la clave. Sus padres se habían divorciado después de que su padre tuviera una aventura con Nadia Vanko, madre de un nadador ucraniano, Yegor Vanko. En esta línea temporal, su madre había muerto tiempo atrás en el 2011. Eso había ocurrido porque en esa vida Nora no se había sentado en ese aparcamiento de Bedford para decirle a su padre que no quería seguir compitiendo. Volvió a tener esa sensación, la sensación de estar desvaneciéndose. Había llegado a la conclusión de que esa vida tampoco era para ella. Su cuerpo quería desaparecer. Supuso que estaría regresando ya a la biblioteca, pero no, aún no, aparentemente. Siguió donde estaba. Se despidió de su padre, colgó y siguió leyendo el artículo. Estaba soltera al parecer, aunque había tenido una relación de 3 años con un tal Scott Richards, saltador de trampolín estadounidense y ganador de una medalla olímpica. Vivieron durante un tiempo juntos en California, concretamente en La Joya, cerca de San Diego. Ella ahora vive en el oeste de Londres. Tras leer el artículo completo, dejó a un lado el teléfono y decidió ir a comprobar si había piscina. Quería hacer lo que en esa vida hacía cotidianamente y eso era nadar. Quizá en el agua encontrase alguna idea sobre qué decir en la conferencia. Fue una sesión de natación excepcional, aunque no le ayudase mucho en lo creativo. Sí encontró de nuevo la tranquilidad tras la experiencia de conversar con su padre, muerto tiempo atrás en su vida raíz. Tenía la piscina para ella sola. Recorrió las calles de un extremo a otro a mariposa, surcando grácilmente el agua como un velero sin apenas esfuerzo. Aquel poderío físico y aquella destreza en el agua la hacían sentirse capaz y segura, hasta tal punto que por un momento dejó de preocuparse por su padre o por tener que dar un discurso que no había preparado. Mientras nadaba, su ánimo cambió, sin embargo. Pensó en esos años que su padre había ganado, pero su madre había perdido. Mientras reflexionaba sobre ello, fue enfadándose cada vez más con su padre, lo que le empujó a nadar aún más rápido. Siempre se había figurado que sus padres eran demasiado orgullosos como para divorciarse, y que por eso habían decidido seguir juntos y dejar que los resentimientos se enquistasen, proyectándolos sobre sus hijos y en especial sobre Nora. Nadar había sido la única manera de encontrar la aprobación de ambos. En esa vida que estaba viviendo en ese momento se había dedicado a la natación para hacer feliz a su padre, sacrificando ella, por el contrario, sus relaciones, su amor por la música, su propia vida, en definitiva. Su padre le había recompensado teniendo una aventura con esa tal Nadia y dejando a su madre, y aún así le sentaba mal hablar del asunto, después de todo lo que había ocurrido. Que le den, pensó, o al menos aquella versión de él. Cambió de estilo a Kroll y reflexionó que no era culpa suya si sus padres no habían sido capaces nunca de quererla como los padres deben querer a sus hijos, incondicionalmente. No era culpa suya que su madre se ensañara con todos y cada uno de sus defectos, empezando por sus orejas de soplillo. No, iba más atrás aún. El primer problema que Nora había planteado a sus padres fue atreverse a emerger a la existencia en un momento en el que el matrimonio atravesaba un momento relativamente frágil. Su madre cayó en una depresión, y su padre se aficionó a los vasos cortos con hielos y whisky dentro. Hizo 30 largos más. Su mente se apaciguó y empezó a sentirse libre. Solas, ella y el agua. Por fin salió de la piscina y regresó a su habitación para ponerse la única ropa limpia que tenía, un elegante traje pantalón azul marino. Sin embargo, se quedó mirando absorta el interior de su maleta. Sintió que del interior emanaba una profunda soledad. Llevaba en ella un ejemplar de su propio libro. En la cubierta una fotografía de Nora, dando a cámara una mirada audaz, ataviada con el bañador de la selección británica. Se lo acercó y leyó, en letra pequeña, que lo había coescrito con Amanda Sanz. Internet le informó de que Amanda Sanz era periodista deportiva y había escrito numerosas biografías mano a mano con estrellas del deporte. A continuación consultó el reloj. Era la hora de bajar al recibidor. Estaban esperándole a 2 personas elegantemente vestidas cuyas caras no le sonaban de nada, y un hombre al que definitivamente sí conocía. Este último, en esta vida, iba trajeado y se afeitaba y se peinaba con raya,
pero seguía siendo el mismo Joe. Sus oscuras cejas, tan pobladas como siempre. Es el italiano que llevas dentro, solía decir la madre de ambos. ¿Joe? Es más, su hermano le sonreía, una sonrisa ancha, fraternal y desenfadada. Buenos días, hermanita. Saludó, sorprendido y un poco incómodo por el largo abrazo que ella le estaba dando. Cuando Nora lo soltó, Joe le presentó a las otras dos personas. Este es Prilla, de Gulliver Research, los organizadores de la conferencia, como sabes, y este es Rory, de Discurso Celef, ya sabes. Hola, Prilla, saludó Nora. Hola, Rory, encantado de saludarlos a los dos. Igualmente, respondió Brilla, sonriendo. Es un placer tenerte entre nosotros. Hablas como si no nos hubiéramos visto nunca, dijo Rory, dejando escapar una sonora carcajada. Nora reculó. Sí, ya sé que nos hemos visto, Rory, es broma. Ya conoces mi sentido del humor. Ah, ¿tienes sentido del humor? Muy buena, Rory. Bueno, intervino su hermano mirándole y sonriendo. ¿Quieres ir a ver el espacio? Nora no podía dejar de sonreír. Ahí estaba su hermano, el que llevaba 2 años sin ver y con el que había perdido cualquier tipo de cercanía desde mucho tiempo antes, con aspecto sano y feliz, y actuando como si ella le cayera bien. ¿El espacio? Sí, la sala, donde vas a hablar. Está todo preparado, añadió Prilla, muy dispuesta. Es enorme, dijo Rory con tono admirativo mientras trataba de no quemarse con un café en vaso de papel que llevaba en la mano. Nora aceptó y la condujeron a una gigantesca sala de conferencias de paredes azules, con un amplio escenario y un patio de butacas de unas 1000 plazas. Apareció un técnico vestido de negro que se le acercó y le preguntó ¿qué tipo prefiere? ¿Mosca, diadema o de mano? ¿Perdón? ¿Qué tipo de micro prefiere que le pongamos? Ah, de diadema, se adelantó su hermano. Sí, de diadema, confirmó Nora. He pensado que mejor de diadema, continuó diciendo Joe, para evitar el horror aquel que pasamos en Cardiff. Sí, totalmente, qué horror. Prilla le sonreía todo el tiempo como si quisiera preguntarle algo. No traí ningún contenido multimedia, ¿estoy en lo cierto? ¿Una presentación o algo así? Yo... Su hermano y Rory se le habían quedado mirando con un repentino ademán de leve inquietud. Aquella era claramente una pregunta que debería haber sabido responder, pero no. Sí, dijo por fin, por entonces vio la expresión de su hermano y cambió de tercio radicalmente. Digo, no traigo nada, no tengo nada multimedia. Todos la miraron con cara de preocupación, pero ella salió del paso sonrisa en ristre. Y ese es el siguiente capítulo que se titula Menta Poleo. 10 minutos más tarde estaba sentada con su hermano en un lugar al que llamaron sala de espera VIP, pero no era más que una habitación pequeña y sin aire acondicionado, en el que había algunos sillones y una mesa con un muestrario de la prensa del día. 2 hombres de mediana edad vestidos de traje tecleaban en sus portátiles. Para entonces había deducido ya que su hermano hacía las veces de su representante, y al parecer llevaba haciendo los 7 años, desde que Nora dejase la natación profesional. ¿Estás bien con todo esto?, preguntó su hermano, después de sacar 2 vasitos con agua caliente de la máquina de café. Rasgó un sobre de infusión para sacar la bolsita. Menta poleo. Lo sumergió en el agua caliente y ofreció el vaso a Nora. Ella nunca había bebido menta poleo en su vida. ¿Esto es para mí? Bueno, sí, no tenían otra infusión. Joe se había pedido un café que ahora Nora ansiaba secretamente. Tal vez en esa vida ella no tomaba cafeína. ¿Llevas bien esta historia?, insistió su hermano. ¿El qué?, preguntó ella. La charla que tienes ahora, Nora. Oh, sí, claro. ¿Cuánto tiempo es? 40 minutos. Claro, todo bien. Es mucho dinero. Conseguí más de 10,000. Muchas gracias, Joe. Bueno, el 20% es para mí, ya sabes. No me cuesta nada. Nora reflexionó sobre cómo descubrir el misterio de su historia compartida, cómo averiguar por qué en esta vida trabajaban juntos y se llevaban bien. Quizá fuera por dinero, aunque su hermano nunca lo había motivado particularmente la riqueza. Sí, claro, obviamente se había molestado cuando Nora se retiró del acuerdo con la compañía discográfica, pero eso fue porque él quería tocar la guitarra en los laberintos el resto de su vida y convertirse en una estrella del rock. Después de sumergir la bolsita de infusión unas cuantas veces, Nora la dejó flotar en el agua. ¿Alguna vez has pensado en lo diferentes que podrían haber sido nuestras vidas? Por ejemplo, si no me hubiera tomado la natación en serio.
En realidad no. Quiero decir, ¿a qué crees que te dedicarías si no fueras mi representante? También represento a otras personas, ya sabes. Sí, por supuesto, ya sé. Aunque imagino que de no ser representante tuyo no me dedicaría a esto. O sea, tú fuiste la primera. Me presentaste a Kai, y luego a Natalie, y luego a Ellie. Así que Nora sintió como si tuviera alguna idea de quiénes eran Kai, Natalie y Ellie. Cierto, pero tal vez hubieras encontrado otra manera de ser representante de gente conocida. ¿Quién sabe? O tal vez seguiría en Manchester, no lo sé. ¿Manchester? Sí. ¿Te acuerdas de lo mucho que me gustaba la ciudad? Disfruté un montón los años de universidad. Era muy difícil que nada de aquello la sorprendiera, por el hecho de que aquel hermano con el que extrañamente congeniaba, y que era además su empleado, había estudiado en la universidad. En su vida a raíz, su hermano sacaba sobresalientes y quiso estudiar historia en Manchester, pero no llegó a obtener la nota suficiente. Probablemente porque se colocaba con rabia una noche tras otra. Luego decidió que no quería ir a la universidad de ninguna de las maneras. Charlaron un poco más. En un momento dado, él consultó su teléfono. Nora se dio cuenta de que la fotografía del fondo del pantalla de su teléfono era la del hombre guapo de sonrisa radiante, cuyo rostro no le era familiar. Se percató también de que en el anular llevaba una alianza. Fingió una expresión lo más neutral posible. Bueno, ¿qué tal llevas la vida de casado? Joe sonrió. Era una sonrisa auténticamente feliz. No lo había visto sonreír así en años. En su vida a raíz, a Joe siempre le había ido mal en el amor. Había sabido desde la adolescencia que su hermano era gay, pero esto no salió del armario oficialmente hasta los 22 años, y jamás había tenido una relación larga o siquiera feliz. Nora se sintió culpable de que su propio discurrir vital tuviera el poder de modelar el de su hermano de una forma tan significativa. Oh, ya conoces a Ewan. Ewan es como es. Nora le devolvió la sonrisa como si supiera a la perfección quién era Ewan y cómo era exactamente. Sí, es genial. Estoy tan feliz por ustedes dos. Joe rió. Son 5 años casados, hermana. Me estás hablando como si lo acabara de conocer. No, bueno, es solo que... Ya sabes. A veces pienso en la suerte que tienes. Tan enamorado y feliz. Y ahora quiero un perro, informó sonriendo. Ese es el debate de estos días. Y bueno, a mí no me importaría tener un perro. Pero quiero adoptar. No quiero comprar un puñetero maltipú o un bichón. Quiero un lobo, un perro de verdad, ya sabes. Nora pensó en Voltaire. Las mascotas hacen mucha compañía. Sí, eso es verdad. ¿Tú sigues queriendo un perro también? Sí, o un gato. Los gatos son muy desobedientes, dijo él, y aquello le sonó un poco más al hermano que recordaba. Los perros saben dónde está su sitio. La desobediencia es el verdadero cimiento de la libertad. Los obedientes habrán de ser esclavos, pensó. Su hermano lo miró un poco perplejo. Ah, sí lo dijo, ¿eh? ¿Y eso? ¿Y eso de dónde te lo has sacado? ¿Es una cita? Sí, de Henry David Thoreau. Ya sabes, mi filósofo favorito. ¿Desde cuándo te interesa la filosofía? Claro, en aquella vida no había estudiado filosofía. Su yo raíz había leído todas las obras de Thoreau y de Lao Tse y de Sartre en un maloliente piso de estudiantes de Bristol. Pero en la vida que vivía ahora se había dedicado a recibir medallas en podios olímpicos en Pekín. Extrañamente se sintió muy triste por esa versión de su persona que jamás se había enamorado de la belleza sencilla de Walden o la vida de los bosques, la obra más importante de Thoreau, o de las estoicas meditaciones de Marco Aurelio, lo que la hizo a su vez empatizar con la versión de ella que jamás había cumplido el sueño olímpico. Ah, no sé, me encontré con algún texto suyo en internet. Genial, tendré que leerlo. Podrías usarla para tu discurso. Nora se notó palidecer. Hoy quizá haga algo un poco distinto. Quizá improvise un poco. A fin de cuentas, últimamente había estado practicando mucho lo de improvisar. La otra noche vi un documental genial sobre Groenlandia. Me acordé de cuando estabas obsesionada con el Ártico y recordabas todas esas fotos de osos polares y demás. Sí, la señora Elm decía que la mejor manera de explorar el Ártico es hacerse glacióloga. Eso es lo que quería hacer. La señora Elm, ¿de dónde me suena? La bibliotecaria del instituto, eso. Tú es que prácticamente vivías en esa biblioteca. Más o menos. Imagínate, si no te hubieras dedicado a nada, quizá ahora mismo estarías en Groenlandia. En Svalbard, corrigió ella. ¿En dónde?
Es un archipiélago noruego, muy al norte, en el océano Ártico. Vale, pues, en Noruega. Allí estarías. Quizá. O quizá seguir en Bedford, fregando escaleras, parada, peleando por pagar el alquiler. No seas boba. Tú siempre has conseguido cosas importantes. Ella sonrió ante la ingenuidad de su hermano. A lo mejor en otra vida tú y yo no nos llevaríamos bien. Chorradas. Eso espero. Joe parecía un poco incómodo. Quería cambiar de tema claramente. ¿A que no sabes a quién vi el otro día? Nora se encogió de hombros esperando que fuese alguien que conociera. A Ravi. ¿Te acuerdas de él? ¿Cómo no? Justamente el día anterior le había cantado las 40 en una tienda de periódicos de Bedford. Ravi, sí, claro. Me encontré con él. ¿En Bedford? No, por Dios. Lleva años sin pasar por allí. No, fue en Londres, en la estación de Blackfriars. Casualidad total. Llevaba sin verlo más de 10 años al menos. Quiso que nos tomásemos algo en un pub y le dije que había dejado de beber y luego le tuve que explicar que había sido alcohólico y todo eso. Que llevaba años sin probar un sorbo de cerveza y sin darle una calada a un porro. Nora sintió como si aquella noticia no fuese como una bomba para ella. Desde que mamá murió, en fin, ya sabes. Él me miraba pensando, ¿quién es este tipo? Pero bueno, estuvo bien. Lo vi muy bien. Fue genial encontrarnos. Trabaja como cámara. Sigue haciendo música aparte. Pero nada de guitarrero. Se dedica a pinchar. ¿Recuerdas el grupo que tuvimos él y yo hace años? ¿Los Laberintos? A Nora cada vez le resultaba más fácil reaccionar con vaguedades. Ah, sí, los Laberintos. Claro, qué flash. Sí. Me da la impresión de que él echa de menos esa época. Aunque tocábamos fatal. Yo no tenía oído. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes respecto a eso? ¿Alguna vez te has parado a imaginar cómo habría sido tu vida si los laberintos hubieran triunfado? Dejó escapar una risa revestida de una leve tristeza. Nunca me lo he planteado, la verdad. Quizá necesitaban algún componente más. Yo tocaba a veces ese teclado que mamá y papá te regalaron. ¿En serio? ¿Y de dónde sacabas el tiempo? Una vida sin música, una vida sin leer los libros que le habían enamorado, pero también una vida en la que se llevaba bien con su hermano, una vida en la que no la había decepcionado. Bueno, sea como sea, continuó Joe. Ravi me dijo que te enviase recuerdos, quiere que nos veamos. Al parecer trabaja a solo una parada de metro de aquí. Va a intentar venir a la charla, de hecho. ¿Qué? Oh, eso es un poco... Ojalá no viniera. ¿Por qué? Pues la verdad es que nunca me cayó muy bien. Joe arrugó el entrecejo. ¿En serio? No me suena que me dijeras nada al respecto nunca. Es un buen tipo. En su día se pasaba un poco con el alcohol y las drogas, pero parece que se ha reformado. Nora parecía agitada. Joe, dime, ¿recuerdas cuando mamá murió? Sí. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué te pasa hoy, hermana? ¿Te están funcionando bien las pastillas nuevas? ¿Las pastillas? Rebuscó en su bolso y empezó a sospechar. Encontró entonces un frasquito de antidepresivos. Se le cayó el alma a los pies. Solo quería saber si veía a mamá a menudo antes de que muriera. Joe volvió a fruncir el ceño. Seguía siendo el mismo Joe, incapaz de ver venir a su hermana. Anhelante aún por escapar de la realidad. No estábamos allí, ya lo sabes. Fue todo muy rápido. No nos contó lo enferma que estaba para protegernos. O quizá porque no quería que lo obligáramos a dejar de beber. ¿De beber? ¿Tanto bebía? La expresión de preocupación de Joe se agudizó. Hermana, ¿tienes amnesia? Desde que nadie apareció en nuestras vidas se bebió una botella de ginebra al día. Sí, es verdad, me acuerdo. Además, tú tenías los campeonatos de Europa y ella no quería interferir con eso. Dios mío, tendría que haber estado con ella. Alguno de los dos tendría que haber estado con ella. O los dos. De repente a Joe la expresión se le heló en el rostro. Pero tú nunca tuviste esa cercanía con mamá, ¿no? ¿Por qué ahora de repente...? Sí la tuve, al final. O sea, habría querido tenerla. Yo... Me estás preocupando, Nora. No pareces tú misma. Nora asintió con la cabeza. Sí, soy yo. Es decir... Sí, creo que tienes razón. Quizás sean las pastillas. Recordó a su madre en los últimos meses de su vida diciéndole... No sé qué habría hecho sin ti. Probablemente se lo dijera también a Joe. En esta vida, sin embargo, no tuvo cerca a ninguno de los dos.
Brilla entró bruscamente en la sala, sonriente con el teléfono y una carpeta en la mano. «Te toca», dijo. Vamos a leer otro capítulo, pero primero voy a tomar un poco de agua. Y el siguiente capítulo se titula El árbol que es nuestra vida. 5 minutos después, Nora estaba de vuelta en la vasta sala de conferencias del hotel. Al menos 1000 personas escuchaban atentamente al primer conferenciante concluir su presentación, el autor de Cero a Héroe, el libro que en otra vida Dan tenía sobre su mesilla de noche. Nora no prestó atención, se limitó a sentarse en la butaca que tenía reservada en la primera fila. Sentía un enorme malestar al respecto de su madre y estaba muy nerviosa por el discurso, así que solo captó palabras o frases sueltas que flotaron en su mente como picatostes en una crema de verduras. Lo que no todo el mundo sabe es que, ambición, le sorprenderá oír que, si yo puedo hacerlo, golpes duros. Costaba respirar en esa sala. Olía a moqueta nueva y a perfume almizclado. Trató de mantener la tranquilidad. Se inclinó hacia su hermano y le susurró al oído. «Creo que no voy a poder hablar». «¿Qué?» «Creo que estoy teniendo un ataque de ansiedad». Él la miró sonriendo, pero con una dureza en la mirada que Nora recordó súbitamente de otra vida, cuando entró en pánico antes de uno de los primeros conciertos de Los Laberintos en un pub de Bedford. «No te preocupes, vas a estar bien». «Creo que no puedo hacerlo. Me estoy quedando en blanco. No pienses. Tengo ansiedad. No puedo pensar en otra cosa. Vamos, no me decepciones. No te decepciones a ti misma». «No me decepciones. No te decepciones a ti misma». Trató de imaginar música. Imaginar música siempre la había calmado. Se abrió paso en su mente una canción. Se sintió levemente avergonzada hasta consigo misma, al darse cuenta de que esa canción era Cielos Hermosos, una canción alegre y feliz que no había cantado en mucho tiempo. Los cielos se oscurecen, el negro sobre el azul, mas las estrellas por ti se atreven y resplandecen. La persona que estaba sentada junto a Nora, una mujer de negocios en la cincuentena, elegantemente vestida, fuente del aroma almizclado, se le aproximó y le dijo al oído: «Siento mucho lo que te ocurrió. Ya sabes, lo de Portugal». «¿El qué?» La voz de la mujer quedó sepultada bajo el alud de aplausos en que estalló al público en ese preciso instante. «¿Qué pasó en Portugal?», preguntó Nora de nuevo, pero era demasiado tarde. Alguien llamaba a Nora desde el escenario y su hermano le clavaba el codo en las costillas. Su hermano casi vociferando: «¡Te llaman! ¡Venga!». Se dirigió con paso dubitativo hacia el estrado que había en mitad del escenario. Proyectado sobre el fondo negro, apareció su propio rostro sonriente, a escala gigantesca, con la medalla de oro al cuello. Siempre había odiado sentirse observada. «Hola», dijo con una voz nerviosa al micrófono. «Es un placer estar aquí hoy». La miraban unos 1000 rostros expectantes. Jamás había hablado delante de tanta gente a la vez, ni siquiera estando en Los Laberintos. Nunca habían tocado delante de más de 100 personas, y ya en esa época hablaba lo mínimo entre canción y canción. Trabajando en teoría de cuerdas, no había tenido nunca ningún problema en charlar con los clientes, pero rara vez pedía la palabra en las reuniones de empleados, aunque nunca se juntaban más de 5 personas a la vez. En la universidad, mientras sí se hacía presentaciones como si hubiera nacido con un micrófono en la mano, Nora pasaba semanas preocupada antes del día que le tocase hablar. Joe y Rory la miraban con los ojos como platos. La Nora que había visto en la charla TED no era esta Nora. Dudó de que jamás pudiera convertirse en una persona como esa, no al menos con todo lo que ella tenía a sus espaldas. «Hola, me llamo Nora Sid». No pretendía que aquello fuera gracioso, pero el auditorio estalló en carcajadas. Lo cierto es que no le hacía falta presentación. «Qué extraña es la vida», continuó. «Es extraño cómo la vivimos, toda de una vez, como si fuera una línea recta. En realidad no es así. La vida no está construida solo de las cosas que hacemos, sino también de las que no hacemos. Y todos los instantes de nuestra vida son una bifurcación». Ninguna reacción en quienes la escuchaban. Piensen en ello. Piensen en cómo empezamos. Somos una cosa, una realidad fija, por decirlo así,
como la semilla de un árbol plantada en el suelo. Entonces crecemos, crecemos y crecemos, y pasamos a ser primeramente un tallo o un tronco. Ninguna reacción aún. Pero luego el árbol que es nuestra vida desarrolla ramas. Pensemos en todas esas ramas que parten desde el tronco a diferentes alturas. Pensemos en todas esas ramas que vuelven a dividirse de nuevo, a veces en sentidos contrarios. Pensemos en cómo esas ramas se convierten en otras ramitas más pequeñas y de estas nacen brotes. Todos estos brotes ocupan lugares distintos, pese a provenir de un único lugar que es el mismo para todos. La vida es así pero a mayor escala. Cada día se forman nuevas ramas, cada segundo de cada hora. Y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de cualquiera, percibimos una especie de continuum. Cada brote ha hecho un único viaje para llegar a ser. Muchos otros brotes nacen a la vez, al igual que existen otros muchos días de hoy. Son como otras vidas que habrían sido muy distintas de haber tomado en cada momento una decisión diferente a la que tomamos en nuestra vida actual. Así es el árbol de la vida. Muchas religiones y mitologías han hablado sobre ello. Esta idea es en el budismo, en el judaísmo y en el cristianismo. Muchos filósofos y literatos han acudido a la metáfora del árbol. Para Sylvia Plath, por ejemplo, la existencia era una higuera, y cada una de las vidas que hubiese podido vivir, la de una mujer felizmente casada, la de poeta de éxito, se sustanciaba en un higo jugoso y dulce. Pero, claro está, le era imposible probar todos los higos, así que todos, salvo uno, terminaban pudriéndose en la rama, delante de sus narices. Pensar en todas las vidas que podríamos haber vivido y no vivimos podría volvernos locos. Por ejemplo, en la mayoría de mis vidas yo no estaría aquí de pie ante ustedes en este estrado hablando sobre el éxito. En la mayoría de vidas yo no soy medallista olímpica. Recordó Nora entonces algo que la señora Elm le había dicho en la biblioteca de la medianoche. Verán, hacer algo de manera distinta es muy parecido a hacerlo todo de manera distinta. Las acciones no pueden revertirse dentro de nuestra línea de vida, por mucho que lo intentemos. La gente escuchaba atentamente. A las claras necesitaban una señora Elm en sus vidas. La única manera de aprender es vivir. Y así, Nora continuó hablando durante otros 20 minutos tratando de recordar todas las cosas que la señora Elm le había dicho. Se miró entonces las palmas, resplandecían de blanco por la luz del atril. Trató de aprehender la visión de una línea de piel rugosa y rosácea en su antebrazo, que identificó sin dudarlo como la cicatriz de una autolesión. Esa visión la sacó de su tren de pensamiento, o más bien, le hizo tomar uno nuevo. Y la cosa es que lo que cada uno considera su camino del éxito realmente no lo es. Con demasiada frecuencia nuestra visión del éxito es una idea falsaria, impuesta desde fuera, relacionada con los logros, una medalla olímpica, el marido ideal, un buen salario, toda una batería de medidas que usamos como baremo para nuestras vidas. Pero en realidad, el éxito no es algo que pueda medirse. La vida no es una prueba de natación que uno pueda ganar. Todo eso es una patraña, sinceramente. Ahora el público parecía definitivamente incómodo. Desde luego, aquel no era el discurso que estaban esperando. Nora oteó el patio de butacas y solo divisó un rostro sonriente. Le llevó un momento reconocer a aquel hombre, dado que vestía con más elegancia y llevaba el pelo mucho más corto que cuando vivía en Bedford. Era Rabí, si bien un Rabí que la miraba con ojos amistosos. No pudo, sin embargo, quitarse de encima la imagen del otro Rabí, el que se había largado cabreado de la tienda de periódicos, farfullando que no podía permitirse ni comprar una revista y culpándola a ella. Verán, sé que todos ustedes estaban esperando una charla parecida a la que di en TED sobre el camino al éxito, pero lo cierto es que el éxito es una ilusión, es un espejismo, todo es un espejismo. Sí, hay cosas que podemos superar. Por ejemplo, yo tengo pánico escénico y aquí me tienen y aquí estoy, subido a un escenario. Mírenme, estoy en un escenario. Alguien me dijo hace poco que mi problema no era el miedo escénico, que mi problema era el miedo a la vida. ¿Y saben qué? Que tenía toda la puta razón, porque la vida da miedo. Y da miedo por un motivo. Y ese motivo es que no importa qué rama y qué brote nos toque vivir, siempre seremos el mismo árbol podrido. Yo quería hacer muchas cosas en la vida,
todo tipo de cosas. Pero si tu vida está podrida, así seguirá por mucho que hagas. La humedad lo pudre todo. Es inútil. Joe le hacía gestos vehementes para que cortase, haciendo como que se remanaba el cuello con el perfil de la mano. En fin, solo quería decirles que sean buenas personas. Sean buenas personas. Tengo la impresión de que voy a tener que irme pronto, así que solo quería decir que quiero mucho a mi hermano Joe. Te quiero, hermano. Y quiero también a todo el mundo que esté en esta sala hoy. Ha sido muy agradable estar aquí. Y en ese instante, justo en el que estaba diciendo que había sido agradable estar, fue cuando dejó de estar. Y el siguiente capítulo se titula Error del sistema. Estaba de vuelta en la biblioteca de la medianoche, pero esta vez había reaparecido en un lugar algo alejado de las estanterías. Se encontraba en esa especie de despacho que había visto antes, en uno de los pasillos amplios. El escritorio estaba cubierto de cajas, bandejas que contenían papeles apilados y un ordenador. El ordenador era el típico mamotreto de aspecto anticuado, de color crema, del tipo que la señora Elm debió de tener antaño en la biblioteca del instituto. Esa se encontraba precisamente al teclado, mecanografiando con urgencia y escudriñando el monitor. Nora se quedó de pie, a espaldas de ella. Las bombillas desnudas que colgaban de los cables por encima de sus cabezas parpadeaban alocadamente. Mi padre estaba vivo, gracias a mí, pero había tenido una aventura con otra mujer y el caso es que mi madre moría antes de tiempo y yo me llevaba bien con mi hermano, porque en esa vida nunca lo había defraudado, aunque seguía siendo el mismo Joe de siempre en realidad, y tenía buena relación conmigo en esa vida porque gracias a mí ganaba dinero y... Bueno, no ha sido el sueño olímpico que imaginaba. Yo era la misma de siempre también, y se supone que algo me había ocurrido en Portugal. Probablemente un intento de suicidio o algo así. Me pregunto si hay otras vidas realmente o solo cambia el decorado. La señora Elm no le estaba prestando atención. Nora se fijó en un objeto que había sobre el escritorio, una vieja pluma estilográfica de plástico de color naranja, muy parecida a otra que Nora tuvo en el instituto. ¿Hola? ¿Señora Elm, me oye? Algo iba mal. La expresión de la bibliotecaria denotaba una tensa preocupación. Nora leyó en la pantalla del ordenador en voz baja: Error del sistema. Señora Elm, hola. Yuhu, ¿me ve? Le dio un golpecito en el hombro y por fin la mujer le prestó atención. El rostro de la señora Elm se relajó mientras se giraba para darle espalda al ordenador. Oh, Nora, has vuelto. ¿Creía que no iba a volver? ¿Pensó que esa era la vida que quería vivir? La señora Elm negó con la cabeza sin moverla realmente, si es que eso es posible. No, no es eso. Es que estaba muy frágil. ¿El qué? La línea de transferencia. ¿La línea de transferencia? Tu transferencia, desde el libro hasta aquí. De vuelta desde la vida que elegiste. Parece que hay algún tipo de problema, un error del sistema. Ocurre algo que está fuera de mi control inmediato, algo externo. ¿Quiere decir en mi vida real? La bibliotecaria se quedó mirando a la pantalla de nuevo. Sí, verás, la biblioteca de la medianoche solo existe porque tú haces que exista, desde tu vida raíz. ¿Me estoy muriendo? ¿Es eso? La señora Elm parecía estar exasperándose. Es una posibilidad, es decir, existe la posibilidad de que estemos llegando al final de la posibilidad. Nora pensó en lo bien que se había sentido nadando en la piscina. Cuán viva y a la vez vital. Algo sucedió entonces en su interior. Tuvo una sensación extraña, un vuelco en el estómago, un cambio físico en su ser. La idea de la muerte la perturbó súbitamente, y en ese instante las luces dejaron de parpadear y volvieron a brillar con fuerza. A la vista de esto, la señora Elm dio palmas y acto seguido se volvió de nuevo hacia la pantalla del ordenador. ¡Ay, la luz vuelve! Eso es bueno. Parece que el error se ha corregido. Estamos de nuevo en el aire. Gracias. Creo a ti. ¿Qué? Bueno, el ordenador dice que el problema que había aparecido en el servidor se ha subsanado provisoriamente, y la causa principalmente eres tú. Tú eres el servidor. Nora sonrió, parpadeó un instante y cuando abrió los ojos, ella y la señora Elm estaban en otra parte de la biblioteca, de nuevo entre estantes y estantes repletos de libros. En pie,
algo embaradas e incómodas una frente a otra. Bien, veamos. Calmémonos, dijo la señora Elm antes de dejar escapar una profunda exhalación cargada de sentido. Estaba hablando consigo misma, claramente. Mi madre muere en diferentes años, según cada vida. Me gustaría vivir una vida en la que ella siga estando. ¿La hay? La señora Elm desvió su atención hacia Nora. Es posible. Estupendo. Pero no puedes ir a esa vida. ¿Por qué? Porque esa biblioteca versa sobre tus decisiones. No hay ninguna elección que tú pudieras haber tomado y que alargase la vida de tu madre hasta más allá de ayer mismo. Lo siento. Una bombilla parpadeó sobre la cabeza de Nora, pero el resto de la biblioteca se mantuvo tal cual. Tienes que pensar en otra cosa, Nora. ¿Qué ha habido en esa última vida que te haya gustado? Nora hizo un gesto rápido de cabeza. Nadar. Me gustó mucho nadar, aunque no creo que fuera feliz en esa vida. No sé si seré realmente feliz en alguna vida. ¿Es la felicidad el objetivo? No lo sé. Quiero vivir una vida con sentido, imagino. Quiero hacer algo bueno. Cuando eras pequeña querías ser glacióloga, dijo la señora Elm, como recordándolo abruptamente. Sí. Hablabas mucho sobre eso. Decías que te interesaba mucho el Ártico, así que yo te propuse que te hicieras glacióloga. Me acuerdo. Me hizo ilusión desde el primer momento, pero a mi padre y a mi madre no les hizo mucha gracia la idea. ¿Por qué? No lo sé. Me animaban a que nadase. Bueno, ese era papá. Pero cualquier cosa que implicara algún esfuerzo académico les daba como repelús. Invadió a Nora una profunda tristeza que parecía nacerle en la boca del estómago. Desde el último momento en que llegó a la vida, sus padres la habían tratado de manera distinta a su hermano. Fuera de la natación, era Joe el destinado a conseguir cosas, le dijo a la señora Elm. Mi madre trataba de disuadirme de cualquier plan que pudiera alejarme de Bedford. A diferencia de papá, ella no me empujaba a nadar, pero tiene que existir una vida en la que no hago caso a mi madre y me convierto en investigadora del Ártico, lejos de todo, con un propósito, el de ayudar al planeta, investigando el impacto del cambio climático y en primera línea. ¿Quieres que te busque esa vida? Nora suspiró. Seguía sin tener ni idea de lo que quería realmente. El círculo polar ártico, al menos, sería algo distinto a todo lo demás. Vale, de acuerdo. Y ahora sí, lo vamos a dejar por aquí por el día de hoy. Así que si estás disfrutando de esta lectura, te invito a que te suscribas para que la plataforma te avise cuando subamos la siguiente transmisión, que el siguiente capítulo se titula Svalbard. Así que no te lo pierdas, querido pana mío. También pues que le des like, que comentes, que compartas con aquella persona que tú crees también va a disfrutar de esta lectura para que podamos llegar a más panas. Pero como siempre y por sobre todo que si estás disfrutando de esta lectura pues consumas la obra original. Y también pues en la caja de aquí abajo en la descripción voy a poner mis redes sociales, voy a poner mi Patreon por si también gustas apoyarme desde esos lares. Pero bueno, ahora sí y sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.